Buenas tardes con todos. Soy el doctor Néstor Salcedo Vargas, médico neumólogo del Hospital Hipólito Unanue. Sí, por favor, vamos a ya dar inicio a esta charla, que es para todas las sedes, sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Ya creo que han entendido la primera parte, que es la fisiopatología, diagnóstico sobre esta enfermedad. Con respecto al tratamiento de la tuberculosis pulmonar, son esquemas, son fármacos que se utilizan, pero tienen ciertas características esta suma de fármacos para poder tratar la enfermedad. En primer lugar, podemos decir que la tuberculosis pulmonar es endémica en el Perú. Lo tenemos desde hace muchos años y tiene una primera etapa en la cual no había fármacos contra la tuberculosis y simplemente se echaba mano de que algún entorno ambiental, de alimentación, descanso, buen clima, podía dar cierta curación a un grupo de pacientes, ¿no? Se dieron así en el siglo XX, más o menos en el siglo XIX-XX, las casas de curación. Esto de alguna manera conllevó a que en estos lugares, con lo que dijimos de una buena alimentación, descanso y buen clima, un grupo de pacientes, no era un porcentaje, no era mucho, pero se curaban de alguna manera, ¿no? En el Perú existió el famoso sanatorio de la tuberculosis en Jauja, Perú, ¿no? Donde iban los enfermos con tuberculosis y algunos pues resultaba de alguna manera cierta curación. Se autolimitaba, más que se autolimitaba, el mismo organismo respondía frente a la tuberculosis y con eso mejoraba. Luego de eso apareció pues la era farmacológica contra la tuberculosis y acá les traigo una diapositiva donde, si bien es cierto, tiene muchos datos, muchas fechas, pero de alguna manera nos ayuda a recordar pues que quien descubrió el bacilo de Koch eh, fue pues Koch y de alguna manera él también intentó hacer un tipo de tratamiento, buscar una vacuna y lo que al final él descubrió fue pues la tuberculina, ¿no? Que es una especie de inmunoreacción. Luego pasaron muchos años y en el año 44 apareció la primera droga que era la estreptomicina, era una ampolla que lograba alguna conversión bacteriológica aproximada del 14%. Pasaron algunos años, no muchos, y apareció el PAS, ¿no? Que es que asociado a la estreptomicina, que es el PAS, sabemos que es ácido paramino salicílico, de alguna manera lograba ya conversiones mucho más importantes, del 70%, pero el problema de la estreptomicina y el PAS, que era, la estreptomicina era intramuscular, muy dolorosa, y el PAS era gastrolesivo. Teníamos muchas tasas de abandono del tratamiento porque los fármacos eran muy, tenían muchas reacciones adversas. Luego, en el año ya 1940-51, apareció la primera droga importante, que es la isoniazid, asociada con el etambutol. Se lograban ya tasas de curación del 90%. En los siguientes años, en los años 80, nada más, 1980, la rifampicina con la piracinamida se sumaron a estas drogas y de alguna manera ya se lograba conversiones y tasas de curación importantes. Eh, la tuberculosis actualmente lo ideal es dar un tratamiento individualizado, sobre todo cuando hay resistencia, ¿no? Ver a qué fármacos es sensible el bacilo que está afectando al paciente y de acuerdo dar un tratamiento individualizado. Eso es lo que se intenta hacer actualmente por la gran alta tasa de resistencia que tenemos. Esta diapositiva, lo importante es que entiendan que poco a poco, en el transcurso de los años y las investigaciones, se dieron algunas pautas del tratamiento, que era asociar fármacos, uno, dos, tres, cuatro fármacos, y las tasas de curación eran mejores, y de alguna manera nos daba las bases terapéuticas del tratamiento de la tuberculosis. Y así tenemos algunos principios que ustedes deben saber, ¿no? La selección de fármacos nos permite que evitar la resistencia a la tuberculosis, ¿no? Debido a que cuando hay muchos bacilos que se están multiplicando puede darse mutantes resistentes en forma natural.
Si asociamos bastantes fármacos, evitamos la resistencia. Otro principio del tratamiento de la TBC es el tratamiento prolongado, ¿no? El tratamiento prolongado hacía que se evitaba la recaída de la tuberculosis, ¿no? Ya que teníamos poblaciones bacilares en diferentes estadios y condiciones de reproducción. Entonces, otro principio de tratamiento de TBC, que el tratamiento pues, no debe ser una semana, 2 semanas, sino meses, ¿no? Meses como es actualmente, y eso evitaba que el paciente recayera. Otro principio importante que también tenemos es, es dar las formas todas en un solo momento, la famosa monodosis, porque se lograba grandes concentraciones pico y se lograba un mejor efecto postantibiótico. Eso también es otro principio de tratamiento de la TBC, aunque es un poco incómodo al paciente tomar tantas pastillas en un solo momento, pero ayudaba a mejor tasa de curación. Y a la vez esto fue también mejor aprovechado por las estrategias de la TBC, por los programas de TBC, porque facilitaba la supervisión del tratamiento, el famoso dos plus, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud y la OPS Panamericano aconsejaban a los países que debido a la alta tasa de abandono del tratamiento, porque era mucho tiempo, muchas pastillas, o se le daba las pastillas a los pacientes y llegaban a la casa, tomaban la mitad o no lo tomaban en forma irregular y se creaba pues problemas no había curación del paciente. Entonces, mejor era darle directamente observado, que vayan al centro de salud, delante de la enfermera, se tomaban todas las pastillas y se iban a su casa, ¿no? El famoso estrategia que con eso se logró de alguna manera bajar la incidencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces son algunos principios que nacen pues que le decía que el bacilo de la tuberculosis cuando afecta un parénquima pulmonar o afecta al ser humano puede estar en diferentes estadios de multiplicación. Pueden haber diferentes tipos de lesiones. Puede estar dentro de la célula, afectando mayormente a los macrófagos, o extracelular en cavernas, en cavidades, a nivel propiamente parenquimal, produciendo lesiones exudativas parenquimales, o ya produciendo lesión del parénquima, ya produciendo secreciones o reacciones inflamatorias tipo calcio, ¿no? que, que de alguna manera en estos diferentes tipos de lesiones los bacilos tenían diferentes tipos de reproducción y por lo tanto había diferente tipo de población en cuanto a carga bacilar. Y tenemos también pues las lesiones secuelares que son los nódulos fibróticos ya con calcio calcificados, ¿no? Donde ya prácticamente la reproducción del bacilo es casi nula, ¿no? Entonces hay varias formas de lesión en un mismo paciente podemos encontrar y todas esas diferentes tipos de lesiones tienen diferentes tipos de velocidad de crecimiento de multiplicación del bacilo. Y a esos diferentes tipos de lesiones es que tienen que actuar también los diferentes tipos de fármacos. Entonces, si por ejemplo en la extracelular, en una zona cavitaria donde hay abundante multiplicación de bacilos, podemos encontrar de 10 a la 8, a 10 a la 12 bacilos aproximadamente una lesión de 2 centímetros. Es una diapositiva antigua de un estudio realizado en la cual es vigente todavía. Y se ve pues que en estas zonas cavitarias hay bastante cantidad de bacilos, ¿no? Por lo tanto, su multiplicación, pues en la zona cavitaria, el bacilo es aeróbico, hay mayor tensión de oxígeno, entonces su producción es óptima y el bacilo se reproduce más rápidamente. Claro que sabemos que el bacilo es una producción lenta, pero es una forma de lesión que le facilita su reproducción. Va a ser muy diferente, por ejemplo, un bacilo de tuberculosis que ha sido fagocitado por un macrófago que está en los fagos cilisomas y su multiplicación es un poco más lenta, difícil, pero se sigue multiplicando y al final destruye pues al macrófago y eclosiona. Ahí podemos encontrar poblaciones bacilares de 10 a la 5 aproximadamente, ¿no? En el calcio también es la misma cantidad. En el calcio más bien lo que no existe es poca concentración o tensión de oxígeno, que es lo que necesita el bacilo también, por lo tanto su crecimiento se enlentece, ¿no?
Entonces, este tipo de diferentes lesiones que podemos generar en un mismo paciente hace que sea difícil la erradicación del bacilo. Por lo tanto, es necesario pues, utilizar diferentes fármacos que actúen a diferentes niveles. Así tenemos, por ejemplo, ¿no? Que este es un esquema, este es un poco gráfico, de muchos colores que podemos decir a nivel intracelular. ¿Cuál es el fármaco que actúa más a nivel intracelular? La piracinamida, no se olviden eso. La piracinamida tiene una gran capacidad de esterilizar a nivel de lo que son lesiones intracelulares. Los otros fármacos también actúan, pero en menos proporción. A nivel de las cavernas, se dice que la isoniazida tiene mayor capacidad bactericida comparada con la rifampicina y los demás fármacos que actúan también a nivel de cavitario y parenquimal pues también. Pero de todas maneras los cuatro fármacos actúan pero a predominio de la isoniazida. En las lesiones extracelulares tipo calcio, donde son lesiones degradativas, de inflamación, la rifampicina actúa muy bien a ese nivel, ¿no? Entonces estamos viendo que los diferentes fármacos actúan a diferentes también tipos de lesiones. Por lo tanto, es importante pues la asociación de fármacos en el tratamiento de la TBC, debido a estas múltiples poblaciones bacilares en diferentes estadios. Y así es porque se da el principio también de las fases del tratamiento de la TBC. Por eso que la primera fase, se dice, es la fase intensiva del tratamiento en la cual el paciente toma diario los fármacos principalmente, y los cuatro fármacos, lo ideal sería que lo tomen en una sola dosis, en un solo momento. La finalidad de esta primera fase es pues disminuir rápidamente la multiplicación vacilar en las zonas donde se está multiplicando rápidamente, en las zonas cavitarias, extracelulares, parenquimales. Se llama la fase intensiva. Luego de eso, que ya hemos esterilizado estas lesiones, las otras lesiones probablemente que son difíciles de acceso, porque a ese nivel también, a nivel intracelular, a nivel calcio, no llega mucho de la concentración inhibitoria de estos fármacos, por lo tanto se requiere más que concentración, se requiere tiempo. Pues el tratamiento de la TBC tiene una fase de mantenimiento, ¿no? Que va, la función es esterilizar los otros tipos de lesiones que aún quedan para evitar justamente, como le decía, las recaídas. Entonces, el tratamiento de la TBC, otro de los principios que tiene dos fases, una fase intensiva y una fase de mantenimiento, ¿no? Entonces, en todos los esquemas siempre se trata de mantener siempre dos fases. Vamos a volver ahora a la norma técnica actualizada del Ministerio de Salud. La primera fue el 2013 y una actualizada modificada el 2018, que está en relación pues a los parámetros internacionales, sobre todo la OMS, la OPS. Mm, vamos a analizar fármacos que se están usando actualmente en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Los ha clasificado en grupos. Esto ya es un poquito no vigente, pero todavía es muy didáctico, sobre todo para ustedes. El grupo 1 clasifica los agentes orales de primera línea. Los agentes orales de primera línea, acuérdense que es isoniazida, rifampicina, piacinamida y etambutol, ¿no? En el grupo 2 están los inyectables, mayormente los aminoglucósidos, ¿no? A la cabeza la canamicina, la micacina, la estreptomicina, que era una de las primeras más antiguas, como ya hemos visto, y la capromicina para este grupo 2. En el grupo 3 están las fluoroquinolonas, ¿no? Las famosas quinolonas. Se comenzó con ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino, son los más representativos de este grupo. El grupo 4, que es agentes, grupo 4, agentes orales de segunda línea, ¿no? Entre bacteriostáticos tenemos la etionamida, la cicloserina, el PAS, ¿no? El ácido paraminosalicílico. Y el grupo 5, que actualmente ya no son fármacos, ya comprobaron su eficacia contra la TBC, cuando se realizó este cuadro, el año 2013 todavía eran fármacos que estaban en proceso de comprobación. Tenemos pues el linezolid, la tioridazida, el imipenem, tenemos la cilastatina, amoxiclavulánico, la clofazimida, la bedaquilina, el de la manil, meropenem, que actualmente estamos usando en pacientes MDR y XDR extremadamente resistentes.
Esto es más o menos una clasificación didáctica. Hay una nueva actualización de la clasificación, sobre todo para lo que es para medicamentos, para resistencia sobre todo. En esta, el Ministerio de Salud ha clasificado, bueno, ha adoptado lo que está actualmente vigente, ya no es el grupo 1, sino es el grupo A, B, C, casi son los mismos fármacos que distribuyen de una forma manera. Por ejemplo, el grupo A, la fluoroquinolona, los han puesto levofloxacino, mocifluoxacino, ya no mucho ciprofloxacino, porque ya de alguna manera, como ha sido una de las primeras fluoroquinolonas, ha creado bastante resistencia. Ya no se utiliza mucho la ciprofloxacina actualmente. En el grupo 2 están los inyectables, como ya conocidos, la micacina, canamicina, capromicina. Mayormente aquí dice a 20 máximo miligramos por kilogramo de peso. En el grupo C están los de vía oral, ¿no? Tenemos la tionamida, la cicloserina, linezolida y clofazimina. El grupo D se divide en tres grupos, el grupo D1, el grupo D2 y el grupo D3, ¿no? De los fármacos de primera línea acá se rescata para lo que es similar de la piracinamida y tambutol. Siempre la piracinamida siempre trata de poner los diferentes esquemas debido a su acción intracelular, cosa que no se encontró en otros fármacos. El etambutol ayuda a evitar la resistencia. La isoniazida en altas dosis, ¿no? Que tener mucho cuidado, la isoniazida es hepatotóxica, pero se ha visto que en alta dosis tiene un efecto contra la resistencia. El grupo D2 es importante porque está acá dos fármacos muy importantes, que es la veracrina de la maní, para la extremadamente resistencia. Y los fármacos, pues, como el penicilistatina, que son de vía endovenosa, ¿no? Como el meropenem, el amoxiclavulánico, que es vía oral, y la tioriacina, ¿no? Entonces, estos son los nuevos fármacos distribuidos ya para el tratamiento de lo que es la resistencia. Ahorita el mayor problema que estamos teniendo en la TBC es la resistencia, ¿no? Entonces, a eso se está abocando obviamente los programas actualmente. Entonces, para poder un poquito entender el tratamiento de TBC, vamos a recordar un poquito la clasificación de la tuberculosis según su resistencia, porque hay varias formas de clasificar. Tenemos la TBC pansensible, ¿no? Se dice pansensible, ¿no? Una definición operacional del programa es aquel bacilo que es sensible a todos los fármacos de primera línea, ¿no? Por una prueba convencional. Se dice que es multidrogo resistente o MDR. Esa definición operacional del programa dice solamente aquellos que tengan resistencia a isoniazida y rifampicina simultáneamente. Se dice drogoresistencia en general, se divide en dos grupos, los poliresistentes y los monoresistentes, ¿no? Poliresistente basta que sea resistente a más de dos fármacos. O sea, dentro de esta clasificación entraría los MDR. Pero la diferencia que el poliresistente, que puede ser resistente a dos fármacos, no necesariamente isoniazida y rifampicina, ¿no? Puede ser resistente a piracinamida y rifampicina o etambutol, o más de dos, ¿no? Por tres fármacos se dice poliresistente. Monoresistente cuando es resistente a un solo fármaco. Es deducible. La TBC, mal llamada PXDR, pero en realidad es lo que se le dice, pero en realidad se dice TBC de resistencia ampliada. Se dice resistencia ampliada cuando es un MDR, o sea, resistencia a ionizar de rifampicina, y además se ha agregado una resistencia a una fluoroquinolona, ¿no? En esos casos se dice resistencia ampliada. También puede ser resistencia ampliada cuando es resistente a ionizar de rifampicina y se ha agregado una resistencia a un inyectable, no a una aminoglucosa. Eso se llama pre-XDR. Y XDR propiamente, ¿no? Se dice aquellos que son resistentes a las cuatro drogas principales de la TBC actualmente, que es isoniazida de rifampicina, que pertenecen al primer grupo o núcleo, y resistente también en forma simultánea a fluoroquinolonas y aminoglucósidos, ¿no? Inyectables aminoglucósidos, ¿no? Cuando es resistente a estos cuatro fármacos importantísimos para el tratamiento de la TBC, se dice que es extremadamente resistente o TBC XDR, ¿no? Esta clasificación nos ayuda un poquito a entender después los diferentes esquemas que vamos a hacer. Hablemos un poco sobre la nomenclatura. Cuando veamos tratamiento TBC vamos a ver letras, números, ¿no? Slash, y hay que entender un poquito, que es muy fácil de entender.
Las letras nos van a representar los diferentes iniciales de los fármacos, ¿no? H de isoniazida, R de rifampicina, E de ambutol, Z de piracinamida, etionamida, porque no tiene ETO, TO, clofazimina, CFC, levofloxacina, LBF. Bueno, eso después lo vamos a ver en una tabla, pero mayormente los fármacos de primera línea tienen por una sola letra, pero también puede ser por más letras. El número delante de las letras nos indica la cantidad de meses que va a recibir el tratamiento. Si dice 2 HRZ, significa 2 meses con isoniazida, rifampicina, pirinetamutol. El slash nos está hablando cambio de esquema, cambio de fase, quería, cambio de fase, ¿no? 2 meses la primera fase, la segunda fase es 4 meses. Los números después de las letras nos están indicando la frecuencia en cuanto a la semana que se va a tomar. Si es 3, es 3 veces por semana. Y si no tiene ningún número, se asume que es diario, ¿no? Entonces acá podemos dilucidar en esta nomenclatura sencilla 2 meses con isoniazida, rifampicina, pirazinamida, la primera fase y una segunda fase de 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida, rifampicina, ¿no? Entonces más o menos ese es poquito para entender la nomenclatura de la TBC, ¿no? Que a veces cuando ustedes vayan a hacer el PTCERU van a encontrar un programa con diferentes esquemas, ¿no? Y es bueno que lo entiendan. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación de resistencia, el tratamiento de la TBC, según el programa de control de tuberculosis, podemos decir que lo podemos clasificar en dos grandes grupos. Tratamiento para los TBC sensibles, aquellos en los cuales no se encuentra resistencia a ningún fármaco, ¿no? Y los pacientes que tienen resistencia, ¿no? Pero determinar que un paciente es sensible o resistente, pues primero hay que tomarle la muestra, esperar que realizar la prueba de sensibilidad en un laboratorio especializado. A veces el antiguo método de proporciones demoraba 2 meses este cultivo, luego otros 2 meses más creo que crezca el bacilo, o sea, el método antiguo, ¿no? Método de proporciones, entonces al final 4 meses recién sabíamos el paciente resistente y en 4 meses el paciente se ha deteriorado, ¿no? Entonces, actualmente ya hay las pruebas moleculares, PCR, que ustedes conocen ya, pero el PCR para lo que es reacción en cadena polimerasa para detectar resistencia a uno u otro fármaco, también se usa en la tuberculosis, pero eso no, pues los laboratorios no los tenemos en todo el Perú de esa manera, por lo tanto, debe haber algunos criterios clínicos que nos dan a sospechar que ese paciente está haciendo resistencia. Entonces, esos son los factores de riesgo para TBC-MDR. Ahorita después lo vamos a ver. Entonces, vamos a dar un tratamiento de TBC sensible a aquellos que no tengan factores de riesgo para tuberculosis multiodroga resistencia, eso lo vamos a ver ahorita un listado, y o aquellos que tengan pruebas de sensibilidad que no indique resistencia. ¿Sabes? Si tienen pruebas de sensibilidad, indica que es sensible, ¿no? Tan sensible. Entonces, a ellos le vamos a dar el tratamiento o los esquemas tipo sensible, ¿no? La droga de primera línea principalmente. Y todo lo contrario son los tratamientos para tuberculosis resistentes, aquellos que tienen factores de riesgo para TSMDR y o cuenten con una sensibilidad que indique resistencia. Entonces son dos grandes grupos o dos esquemas. El tratamiento sensible. ¿A quiénes vamos a dar tratamiento sensible? Vamos a dar a aquellos pacientes que sean TBC pulmonar o extrapulmonar, nuevos, o sea que primera vez tengan TB, o que hayan tenido tuberculosis, los famosos antes tratados que son de dos tipos, las recaídas, como le estamos diciendo, y los abandonos recuperados, aquellos pacientes que tomaron un mes, lo abandonaron, pasan 3 meses y otra vuelta vuelven a ir al centro de salud y esos son los abandonos recuperados. O los recaídas, el paciente cumplió su tratamiento religiosamente, todo, pero pasa un mes, 2 meses, otra vuelta sigue positivo, nuevamente empieza a aparecer los síntomas y le detectan nuevamente la TBC, ¿no? Esas son las recaídas. Entonces, aquellos pacientes en los cuales que tengan esta característica van a hacer tratamiento TBC sensible. Y aquellos, como dije, no tienen factor de riesgo para TBC, ¿no? El esquema sensible, existe tres grandes esquemas, ¿no? Actualmente vigentes. Antiguamente había otros esquemas. Esquema 1, 2, 3, ahora hay solamente tres. El tratamiento de TBC sensible, quiero que tengan coasociado HIV,
En ese caso, es un esquema especial en el cual solamente cambia el tiempo, 9 meses. En los pacientes con TBC extrapulmonar, pero de tipo miliar, o sea, que tengan una diseminación tipo miliar a nivel pulmonar, que tengan una TBC extrapulmonar en el sistema nervioso central, como la meningitis o los tuberculomas, o sea, una afectación osteoarticular. En esos casos, solo en esos tres casos, el esquema de tratamiento va a ser por 12 meses. Y todo el resto de TBCs extrapulmonares nuevos donde tratados van a ser tratamientos de 6 meses, ¿no? Son tres esquemas para aquellos pacientes que tengan los criterios para tuberculosis sensible que habíamos mencionado. Vamos viendo cada uno de esos tres esquemas. El esquema de 6 meses, que era para todos los pacientes nuevos o antes tratados, que no sean ni HIV ni sean extrapulmonar tipo miliar, sistema nervioso central articular, en aquellos se va a dar este esquema que ya lo habíamos visto, que es 2 meses con isoniazida, rifampicina, tambutal, piracinamida, y 4 meses, 3 veces por semana con solo isoniazida, rifampicina. En la primera fase se cumple aproximadamente, en total son 104 dosis, en la primera fase son 50 dosis y en la segunda fase son 54 dosis. En la primera fase son 2 meses, 4 meses y la rifampicina para un paciente aproximadamente más de 50 kilos, dice el programa, más de 50 kilos ya debe recibir dosis plenas. Estamos hablando de rifampicina de 300 miligramos, 2 cápsulas, la isoniazida de 100 miligramos, 3 cápsulas, la piracinamida de 500 miligramos, 3 tabletas, y el etambutol de concentrado son 3 tabletas. Sumando, hacemos 11 tabletas por día. Imagínense ir al centro de salud todos los días en la mañana y tomarse 11 pastillas delante de la enfermera. Al estómago produce muchos efectos, probablemente al inicio, probablemente de tipo gástrico. Por eso es importante concientizar al paciente, explicarle que es necesario y estar al tanto de sus efectos adversos, que más adelante vamos a ver. Y en la segunda fase es un poco más tolerable, son 3 veces por semana, no son 11 tabletas, sino son 8 tabletas. La isoniazida es la que sube en dosis. Entonces así tenemos que la duración de 6 meses, que es prácticamente el tratamiento que más se utiliza actualmente, sobre todo para los sensibles, es de 104 dosis. Vamos a ver ahora el tratamiento con HIV, TBC, ¿no? TBC y HIV. En este caso, como están viendo, la fórmula, acá vemos la fórmula, 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol, piracetamida, casi igual a la primera fase del otro esquema, pero lo que va a diferenciar es que la segunda fase son 7 meses. Y la segunda fase es diario, isoniazida, rifampicina, no es como la otra 3 veces por semana, es la única diferencia. Se prolonga la segunda fase 2 meses más, ¿no? O 3 meses más. Entonces, tiene que cumplir la primera fase 50 dosis y la segunda fase 175 dosis, ¿no? Igual son 11 tabletas, ¿no? En este caso la segunda fase solamente son 6 tabletas diarias. El tratamiento TBC sensible para los extrapulmonares de 3 tipos, ya habíamos dicho, los que afectan el sistema nervioso central, los de tipo miliar y los de osteoarticular, solo en esos casos extrapulmonares se utiliza 12 meses de tratamiento, que más o menos son 300 dosis. Lo que varía es igual la segunda fase, diaria, pero en este caso son 10 meses, porque es a nivel de lo que es osteoarticular, pues para que llegue a nivel nuevamente la concentración inmediata de estos fármacos, que tiempo, ¿no? Duración. Y a veces es difícil esterilizar cuando las lesiones han afectado el hueso, ¿no? O el sistema nervioso central, hay que evitar todas las secuelas. La primera fase son 50 dosis, la segunda fase son 250 dosis y trae a colación que en las TBC extrapulmonares, debido a que lesionan otros órganos que no es el pulmón y que pueden dejar muchas secuelas incapacitantes, el programa consciente, ¿no? Consigna que en estos casos de cuando es una TBC extrapulmonar tipo meningitis, pericarditis o afectación miliar, se utilice corticoides. En estos casos. En los otros casos es controversial, algunos usan, otros no usan, ¿no? Hay otros tipos de TBC extrapulmonares. Pero en estos casos sí, de meningitis, pericarditis, se debe usar corticoides
La dosis de prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo día de 2 a 4 semanas al inicio del tratamiento, ¿no? Justamente para evitar estas secuelas fibróticas. Normalmente se dan 4 semanas, ¿no? ¿Qué es la dosis fija combinada? La dosis fija combinada es lo nuevo que ha sacado en este último consenso del Ministerio de Salud, que se está dando también a nivel mundial, para el tratamiento TBC sensible, que es justamente el problema eso de tomar 11 pastillas diarias. Lo que han hecho es comprimir en cápsulas o en tabletas a dosis justas fijas combinadas de isoniazida, rifampicina, pirazina y etambutol, para que el paciente al final tome solamente no 11 pastillas, sino 4 tabletas. En otras palabras, lo han comprimido. Es lo mismo, la misma concentración, pero en poca cantidad de tabletas. Entonces es mucho más tolerable tomar 4 tabletas que 11 tabletas, ¿no? Esa es la diferencia. Cada tableta contiene una concentración, por ejemplo, de rifampicina 150 milímetros de mercurio, milímetros, isoniazida 75 miligramos, piracinamida 40 miligramos y etambutol 275, ¿no? Pero no se da en todos, ¿no? Se da en aquellos pacientes en los cuales no tengan enfermedades renales ni enfermedades hepáticas, porque a ellos hay que darle dosis peso, exacto, ¿no? Entonces, esa es la condición para usar la dosificación que ya se está utilizando normalmente en los centros de salud. Y es según el peso. Los pacientes que pesan de 55 a 70 kilos, se le da 4 tabletas la primera fase y 4 tabletas también la segunda fase. Cuando el paciente tiene menos peso, se le da menos tabletas. Y cuando máximo más de 70 kilos, máximo se da 5 tabletas en la primera fase y 5 tabletas en la segunda fase, ¿no? Como están viendo acá. Entonces, eso es una forma, más que todo, no se cambian los fármacos, sino una forma de administrar la medicina para una buena tolerancia a la TBC. Es la concentración por miligramo de peso, sobre todo eso lo usamos en niños, pero por ejemplo, estas personas de 15 años a más, o sea, para adultos, la isoniazida se da 5 miligramos por kilogramo de peso, la rifampicina 10 miligramos por kilogramo de peso, la piracinamida 25 miligramos por kilogramo y la etambutol de 20, ¿no? Puede oscilar entre 4 y 6, 8 y 12, 20, hasta 30, la piracinamida y el etambutol hasta 25, ¿no? 15, 25. Recordar que hay dosis máximas, sobre todo en los pacientes en los que tienen esquemas sensibles en la droga de primera línea, porque estas drogas de primera línea son bastante hepatotóxicas. Entonces no olvida que no hay que, por más paciente que peso que tenga, no le vamos a dar más, de ejemplo, de estamos más de 1600, piensa más de 2000, rifampicina más de 600 y se más de 300, ¿no? Salvo que máxima diaria, cuando es 3 veces por semana varía un poco, ¿no es cierto? Cuando es 3 veces por semana, la rifampicina sube que diga la isoniazida sube a 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Solo en esos casos la isoniazida será un poco más. En niños, por su metabolismo acelerado rápido, la concentración o la dosis diaria de miligramos por kilogramo de peso aumenta, ¿no? En ellos la isoniazida será 10 miligramos por kilogramo de peso, la rifampicina 15 miligramos por kilogramo de peso, la piracetamina 35, el etambutol de 20, ¿no? Y en la segunda fase se mantiene, ¿no? 10 y 15 miligramos tanto de isoniazida como de rifampicina respectivamente, ¿no? Teniendo esa dosis máxima. En niños definitivamente pues el tratamiento tiene esa dosis peso, ¿no? Recordar también que por la neuritis óptica que produce ceguera casi permanente por el tambutol y el paciente no lo detecta, y los niños cuando son muy pequeños no saben decir que están viendo un poco borroso al inicio, es que en algunos esquemas internacionales el tambutol en niños no se da. Esto que les decía, esa es la tabla de los diferentes fármacos aprobados para el tratamiento de la TBC, sobre todo resistente. Tenemos acá los nombres de los fármacos en la primera línea, en la primera columna. A su costado tenemos su nomenclatura, el ácido paramino salicílico, es decir, PAS, la micacina es AM, ¿no? La bedaquilina es BDQ, la capromicina es CM, ¿no? Y así sucesivamente para que ustedes tengan las iniciales de cada fármaco. En la segunda columna tenemos la dosis, cuando son la dosis pediátricas de niños. En la dosis adulta está acá según peso del paciente, en estas 3 columnas de acá. Acá en la penúltima columna está la dosis máxima que se da a cada fármaco.
Y acá en la última columna, la presentación del fármaco, ¿no? Por ejemplo, el PAD viene en sachets, ¿no? La ciprofloxacina viene la musiclobulina en tabletas, ¿no? Obviamente en tabletas, la capromicina en ampollas, la canabicina en ampollas, el neopené en ampollas, tenemos en evidencia la estatina también en ampollas, etc. Entonces, no pretendo que lo memoricen todo, pero que lo tengan de referencia y sepan, ¿no? De cada fármaco cuál es su dosis correspondiente. Veamos ahora el tratamiento para TS resistente. Así como la sensible había tres tipos de esquemas principalmente, en la TB resistente el programa consigna cuatro tipos de esquemas. El estandarizado empírico, el acortado y el individualizado. Recordemos que se da tratamiento TS resistente a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para resistencia y aquellos que tengan una prueba de sensibilidad que nos indique que hay algún tipo de resistencia, ¿no? Antes de comenzar esto, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo para pensar, sospechar que un paciente esté desarrollando resistencia, ¿no? Lo ideal es tener un laboratorio al costado, pero a veces no lo tenemos. Por ejemplo, podemos pensar que un paciente está haciendo eso cuando fracasa el tratamiento, ¿no? Le damos un mes, 2 meses sigue positivo, tercer mes sigue positivo, ya al cuarto mes persiste el bacilos en el puto positivos, entonces estamos frente a un fracaso al tratamiento, ¿no? Entonces el programa consigna que si hay positivo al cuarto mes, de cada directo cultivo, estamos hablando de probable resistencia, ¿no? Yo pienso que en un mes, 2 meses, al tercer mes ya debemos sospechar el tratamiento, no esperar al cuarto mes. Bueno, el programa está consignado así. ¿En quiénes más debemos pensar que es resistente, ¿no? Paciente, por ejemplo, un contacto intradomiciliario. Un familiar tiene TBC-MDR y el hermano, el papá o la pareja también hace tuberculosis. Probablemente tiene alta posibilidad de que si viven dentro intradomiciliario y contacto intradomiciliario se haya contagiado de la misma cepa, también sea resistente, ¿no? O sea, los contactos de tuberculosis resistente confirmados es debo pensar que es resistente. Las recaídas, le decía a un paciente que recibió 6 meses de tratamiento, cumplió al segundo tratamiento, otra vuelta después del alta, vuelve a tener PK positivo. Las recaídas, sobre todo tempranas, rápidamente que vuelven a ser positivos, luego de haber culminado su esquema o su tratamiento. Las recaídas tempranas también, dentro de los 6 primeros meses, se dice que es una recaída temprana posalta, es la posibilidad que también estemos frente a un paciente que tenga tuberculosis resistente. Las recaídas, lógicamente, ¿no? Pero no a drogas de primera línea, sino segunda línea, lógico. Si un paciente ha tomado drogas de tratamiento para MDR, si recae probablemente siga siendo MDR, no vamos a pensar que es sensible, ¿no? Sobre todo cuando son recaídas tempranas. Los pacientes que están en zonas hacinadas, como penales, albergues, ahí hay foco de tuberculosis de tipo resistente actualmente. El antecedente de tratamiento múltiple, un paciente que viene con el antecedente de ¿cuántos esquemas ha recibido? Ha recibido 1, 2, 3 esquemas, más de 2 esquemas previos, debemos sospechar que ese paciente probablemente sea resistente. El tratamiento irregular, lo que le decía, cuando el paciente a veces va, no toma, sí toma, etc. El abandono del tratamiento hace que dar fármacos en subdosis o en dosis entrecortadas hace que el bacilo de tuberculosis desarrolle también resistencia a la larga, ¿no? Entonces los tratamientos irregulares, los abandonos también es otro factor de riesgo para pensar que es una tuberculosis medio. Consigna también aquel familiar que haya tenido contacto con un paciente que haya fallecido de tuberculosis propiamente, ¿no? El programa también lo consigna así. Paciente con comorbilidades, basta que sea VIH y TB, hay que ir sospechando, ¿no? Que es una TBC pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Pacientes con supresión, ¿no? Y por último, algún estudiante, algún trabajador de salud que se haya contagiado de TBC, como nosotros frecuentamos áreas hospitalarias, ¿no? De mayormente de referencias, de hospitales donde van todo tipo de tuberculosis, entonces debemos sospechar que también puede ser una TBC-MDR, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo que consigna el programa, en los cuales
no necesariamente teniendo un laboratorio, un resultado laboratorio, podemos sospechar que el paciente esté desarrollando TBC-MDR y le demos tratamiento de MDR. Veamos el esquema estandarizado, también llamado transitorio. ¿A quiénes debemos dar tratamiento estandarizado? Aquellos pacientes en los cuales no tengamos un resultado, o sea, no tengamos a mano un laboratorio, un resultado de prueba de sensibilidad por GeneX, por PCR o por métodos convencionales, en los que solamente tengamos de repente sospecha, como ya mencionamos, de los diferentes ítems de MDR, debemos tener un esquema estándar en el cual le demos a todos los pacientes con sospecha de MDR, ¿no? Este es el esquema. Veamos, dice 6 a 8 meses en la primera fase con etambutol, piracinamida, levofloxacina, kanamicina y etionamida asociada a cicloserina. Y la segunda fase puede ser de 12 a 16 meses diario, se retira solamente el ampolla o la kanamicina y continúa con etambutol, piracinamida, levofloxacina, etionamida y cicloserina. Si vemos acá, el tratamiento mínimo es 6 más 12, 18 meses y máximo 24 meses. Estamos hablando de 1 año y medio a 2 años de tratamiento. Y los 6 a 8 primeros meses, ampolla todos los días, menos los domingos, creo que es. Imagínense, intramuscular todos los días, ¿no? Por eso es que estos esquemas para resistencia son mucho más de poca adherencia por parte de los pacientes y sobre todo abandono, ¿no? Pero veamos el esquema empírico, ¿no? Ese es el segundo esquema para tener. ¿A qué se llama esquema empírico? O tratamiento empírico. Como su nombre dice, empírico, ¿no? Es lo que decíamos, si un familiar dentro de una casa tiene tuberculosis resistente demostrada con prueba de sensibilidad, todo, y uno de los familiares directamente de hace la tuberculosis, debemos darle, mientras le hagamos todas las pruebas de resistencia y sensibilidad, iniciarle ya un esquema empírico según el caso índice, ¿no? Según el contacto caso índice, ¿no? En esos casos se debe dar un tratamiento empírico según lo que se dé del contacto. También se debe dar tratamiento empírico, ahora se ha dicho así, aquellos que tengan pruebas de sensibilidad rápida o convencional, sobre todo pruebas de sensibilidad rápida, solo a medicamentos de primera línea. ¿Qué significa eso? Nos llaman en la anterior clase que ahorita hay varios tipos de pruebas de sensibilidad. Las más antiguas eran las convencionales, que demoraban como le digo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ahora las pruebas rápidas, que utiliza el PCR, reacción cadena polimerasa, conocido como genotype, GeneSpec, así como lo hemos puesto acá, detectan rápidamente, al día siguiente ya tenemos los resultados máximos en 2 días, si el paciente es resistente a isoniazida, a rifampicina o a los dos, ¿no? O sea, en otras palabras, rápidamente sabemos si es MDR. Eso sí, hacemos la prueba del genotype. Y el GeneSpec, que es mucho más rápido que el genotype, mediante trabajos de investigación, es un poco más caro, es el problema, solo detecta resistencia a rifampicina, pero nos ayuda bastante, ¿no? Porque la rifampicina es uno de los fármacos importantes para el tratamiento. Entonces, todos aquellos que tengan pruebas de sensibilidad rápida, pues sobre todo, debemos dar esquemas de alguna manera empíricos. Llamamos empíricos, pero además son otros tipos de tratamientos estandarizados para estos casos. Si, por ejemplo, encontramos que el genotype es resistente a isoniazida, debemos darle este esquema de acá, de 9 meses, ¿no? 2 meses con rifampicina y tambutolpina. En este caso, se retira la isoniazida y se agrega la levofloxacina. Y una segunda fase de 7 meses, se retira la piracinamida, queda solamente la rifampicina y tambutol y la levofloxacina. Famoso esquema LevoRes, que se da para pacientes que tengan resultado de genotype solamente resistente a isoniazida, sensibles a rifampicina, ¿no? Entonces el esquema empírico tiene 3 tipos de esquemas, se puede decir, y el esquema según caso índice. De igual manera, cuando este debe ser resistente a isoniazida, será este esquema, que es parecido al estandarizado, solo que le han agregado la isoniazida. Ya me faltó resaltarles acá para que les sea fácil la interpretación.
Igual es de 6 a 8 meses, ¿no? La primera fase y 12 meses la segunda fase, ¿no? Sin las ampollas. Y si es resistente a isoniazida de rifampicina, bueno, prácticamente es un esquema estandarizado, como el anterior que habíamos visto, ¿no? Casi las mismas drogas, ¿no? Tambutol, piracinamida, leofloxacina, canamicina, tionamicicloserina, primera fase. Y este, perdón, ese es el esquema cortado. Y la segunda fase sin la ampolla de 12 meses, ¿no? De tambutol, piracinal, leofloxacina, tionamicicloserina, ¿no? Entonces, como están viendo, pues son 18 meses a 24 meses, estamos hablando de casi un año y medio, 2 años. Entonces, lo que también están tratando de hacer es acortar justamente el esquema. Y es por eso que ha salido esta propuesta, porque actualmente no lo estamos usando, que es el esquema cortado para TBC-MDR, ¿no? En los cuales la única condición es que se tenga pruebas de sensibilidad, que no sea resistente ni a quinolonas ni a aminoglucósidos, es la condición. En la cual también sea TBC monoresistente. Tenemos un esquema de primera fase con 4 a 6 meses, ¿no? Ya se da moxifloxacina en alta dosis y una segunda fase de 5 meses. Estamos hablando solo de 10 a 11 meses, ¿no? Un esquema cortado que todavía no está siendo utilizado por el MISA, solo en casos especiales, pero probablemente simplemente en el transcurso de estos años, ¿no? Los pongo ahí para que tengan referencia de eso. Que tu problema de comunicación, ya. Parece que se ha congelado los slides. Vamos a ver, parece que es, disculpen, un problema de internet. ¿Me logran copiar?
Creo que había un problema de señal, creo que he tenido un problema de señal. Sí, ya está convertido justo en PDF. Eh, lo- Doctor, podemos escucharlo. sí, ¿no? ¿Pueden ver las diapositivas también? Sí, pero estamos en la que se quedó, en la diapositiva 31. Visto el tratamiento cortado. Ahora veamos lo que es el esquema individualizado, con resultados de prueba sensible o convencional para medicamentos de primera y segunda línea. Esto normalmente lo elabora un médico consultor, ¿no? Desde otra vuelta se está yendo la señal. Un momento, voy a cambiar de señal, ¿ya? Bien, nuevamente, ahora sí parece que he tomado señal de otra fuente. Le decía que el esquema individualizado mayormente usamos para pacientes que tengan pruebas de sensibilidad, no solamente a drogas de primera línea, como el esquema empírico, que da las pruebas rápidas que solamente nos dan resistencia a uno o dos fármacos, como es el genotyping. Pero en este caso, para dar un esquema individualizado tenemos que tener pruebas de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea, ¿no? Segunda línea significa que no solamente sepamos que si es resistente a disonancia a rifampicina, sino a disonancia a rifampicina y todos los demás fármacos, ¿no? Claro que las pruebas no dan de todos los fármacos, pero por lo menos tengamos una buena cantidad de fármacos en las cuales podamos hacer un esquema. Porque la idea de un tratamiento individualizado es dar un tratamiento de acuerdo a la resistencia que tenga el bacilo de la tuberculosis de ese paciente. Pero como se utilizan drogas que son un poquito mayor costo, de difícil acceso, entonces requiere ser aprobado, hecho por un consultor, normalmente somos nosotros los neumólogos, y aprobado por un SER. SER viene a ser una junta, puede ser SER nacional, una junta de neumólogos mayormente o especialistas en TBC a nivel nacional, o el CENER, que es una junta más que todo de tipo regional. Entonces, para dar este tipo de tratamiento, acuérdense que lamentablemente tiene pues una parte de alguna manera un tanto burocrática, porque mientras se prepara el expediente, se hace el esquema, luego se presenta a esta junta, y luego recién sale la aprobación y recién salen los fármacos, es un poco que demora, ¿no? Pero de todas maneras es necesario porque, como les digo, son fármacos de mayor costo y de difícil acceso que a veces solo lo tiene el Estado. Es por eso que tiene este tipo de consignación. Mayormente damos para pacientes que sean monopoliresistentes, MDR o XDR, ¿no? Para los casos de TBC, MDR, cuando vamos a armar un esquema, mínimo debemos tener 4 drogas nuevas. Mínimo debemos tener
4 tipos de drogas nuevas, dice, ¿no? Y dentro de esas 4 drogas nuevas, una debe ser una fluoroquinolona, una debe ser un inyectable y siempre debemos agregar una piracina. Mínimo 4, porque normalmente son 6 drogas las que damos la mayoría de los pacientes. Pero 4 tienen que ser drogas nuevas para el paciente. Una sea una fluoroquinolona, una sea inyectable y también asociada siempre a la piracina. Y el tratamiento debe ser de 18 a 24 meses, ¿no? Entonces hago un esquema especial para el paciente, individual, según su resistencia. En los otros casos de poliresistencia o monoresistencia, acá también el programa de control de tuberculosis nos da ya esquemas establecidos, ¿no? Por ejemplo, si es resistente a isoniazida de tamutol, se hace este esquema, ¿no? Estamos hablando del segundo esquema, ¿no? Isoniazida de tamutol, ¿no? 2 meses con rifampicina, piracina, levofloxacina, en este caso le dan streptomicina o amicacina, y 7 meses con rifampicina, piracina, levofloxacina, y así. En caso de que sea resistente a tambutol, por ejemplo, se retira el etambutol y se da solamente rifampicina, isoniazida, piracina, mira 2 meses y 4 meses con rifampicina, isoniazida. Acá son los diferentes esquemas para los diferentes tipos de resistencias o combinaciones en caso de los poliresistentes. ¿Ya? En el caso de la TBC individualizada, pero para XDR, se debe utilizar, hay dos formas, la forma endovenosa, ¿no? Hay dos esquemas en realidad, en los cuales se utiliza 3 drogas básicas, ¿no? Si queremos dar vía endovenosa, que es lo primero que se empezó a dar en los XDR, en la cual incluía un carbapenem, puede ser meropenem o imipenem-cilastatina, asociado al linezolid y la tioridazida. Y también para los XDR hay una forma vía oral, nada más, sin utilizar vía endovenosa, en la cual se utiliza linezolid también, pero en este caso se puede dar o bedaquilina o delamarid asociado a clofazimina, ¿no? Entonces, en los pacientes XR podemos dar estos dos tipos de esquemas, ¿no? La forma endovenosa, la forma vía oral. Claro que la vía oral es más tolerable porque la vía endovenosa, como se utiliza meropenem o impenencilistatina, se necesita poner todos los días una ampolla endovenosa. Entonces las venas no pueden tener, pues, como están viendo, 6 meses como mínimo de fármacos endovenosos. Entonces lo que se utiliza es hacer una vía central, el famoso catéter POR, que es catéteres de permanencia larga o la vía endovenosa. Para la colocación de un catéter POR en un paciente XDR tiene que estar hospitalizado, es como una pequeña operación. Y de ahí hay que viabilizar el catéter POR, que esté permeable, y de ahí tenemos también que preparar a una enfermera, para que el paciente salga de alta, una enfermera de su centro de salud esté preparada para manejar este tipo de catéter. Entonces, el tratamiento de TBC al inicio era un poquito tedioso porque se tenía que poner este catéter POR, se tenía que capacitar a una enfermera en el centro de salud más cercano a su casa para que el paciente pueda salir de alta. Por eso es que al inicio los pacientes XDR se quedan 1 mes, 2 meses, 3 meses hospitalizados por este catéter para el tratamiento endovenoso. Actualmente ya existe el núcleo básico bioral que nos está facilitando mejor las cosas, ¿no? Entonces, el esquema tipo TBC XDR individualizado tiene una fase intensiva que puede ser al inicio hospitalaria, luego extrahospitalaria, como le decía, el uso del catéter POR, y una fase final que es de continuación o esterilización o segunda fase, ¿no? Entonces, eso es el tratamiento para los XDR, con los dos núcleos básicos, ¿no? Este es un fluxograma donde se hace más o menos un resumen de lo que hemos hablado. Paciente con TBC tuberculosis nuevo antes tratado, pero tenemos el BK, es frotis positivo, con prueba rápida inmediatamente, lo que consigue el programa que ya todos los pacientes que sean diagnosticados por primera TBC inmediatamente hay que hacer la prueba rápida para ver si estamos frente a un paciente con resistencia. Actualmente se utilizan las pruebas moleculares, antes se usaba el MOTS, pues acá vemos una cosa que dice MOTS, una prueba rápida antigua que duraba salía en 5 a 7 días. Luego se dan los diferentes esquemas, como ya dijimos, el estandarizado, el empírico, individualizado.
y según eso se da el tratamiento del paciente, ¿no? Eso es más o menos para un resumen y lo pueden analizar todo lo que hemos hablado, ¿no? Un fluxograma. Acuérdense que el tratamiento no todo es farmacológico en la TS. Se dice que el 50% del tratamiento viene a ser el sistema inmune del mismo paciente, ¿no? El otro 50% o menos es el tratamiento farmacológico. Entonces, no necesariamente que el paciente vaya a tomar tratamiento, no se nutre, tiene que ser tiene que haber también un tratamiento complementario tipo nutricional en la TBC, ¿no? Tratamiento nutricional es una dieta hipercalórica, hiperproteica, ¿no? Obviamente el paciente con TBC es un paciente vaciado, caquéctico, que ha bajado de peso, tiene inapetencia, ¿no? Entonces hay que darle un tratamiento hipercalórico. El paciente tiene que tener reposo, porque el paciente dice, no, todo tengo que seguir trabajando, ¿no? O tengo que seguir estudiando. Entonces, de alguna manera, en lo posible, ¿no? Porque algunos pues, no hay quien los mantenga, pero lo ideal es que si está en un trabajo formal, la ley dice que se le debe dar descanso médico al paciente mientras dure su tratamiento en la TDC, por ley y por norma, ¿no? Si está un trabajador pues en planilla con todo lo de la ley, ¿no? Entonces el reposo físico también es importantísimo, tratamiento, evitar el estrés, porque el estrés baja el sistema inmune, y el sistema inmune es el 50% del tratamiento del mismo cuerpo, por lo tanto es importante, ¿no? La terapia psicológica, porque esta es una enfermedad estigmatizante, ahí dice tuberculosis, no le hablas, no te acerques, ¿no? Produce depresión en el paciente, ¿no? Entonces un apoyo psicológico es importante. Las condiciones socioeconómicas, ¿no? El hacinamiento hace que se contagien más, se creen más pacientes con TBC, si es un MDR, pacientes más MDR, de repente sale a la calle, toma un micro, toma un taxi o alguna reunión y contagia, disemina la tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, por eso es que la tuberculosis no se logra derrotar, porque no todo es farmacológico. Pese a los avances que tenemos, es una enfermedad, acuérdense, socioeconómica. Y por último, les dejaba que la cirugía, ¿no? Eso de la cirugía también ustedes deben tener clarísimo que el tratamiento quirúrgico no cura la tuberculosis, es un coadyuvante nada más, ¿no? ¿En qué casos se utiliza la cirugía? Se utiliza cirugía en el tratamiento de la TBC, pero cuando tengamos lesiones principalmente localizadas, ¿no? Eh, Creo que por acá están algunos criterios. Bueno, acá, ¿no? Lesiones localizadas, donde haya zonas sobre todo cavitarias, donde se concentre gran cantidad de bacilos. Y en esas zonas cavitarias, necrosadas, desvitalizadas, a veces no llega a los fármacos, a veces le demos un mes, 2 meses, un año, 2 años. Entonces lo mejor es resecar esa zona de pulmón destruido, porque ya prácticamente es un pulmón destruido, y con eso bajamos la carga vacilar y en forma coadyuvante, junto con el tratamiento farmacológico y todo lo demás que mencionamos, podemos lograr la curación de nuestros pacientes, ¿no? O al final, el paciente después de todo el tratamiento queda con lesiones cavitarias que a la larga le van a dar problemas al paciente, va a ser foco de infección, no solamente va a ser tuberculosis, sino foco de infección bacteriana con otros gérmenes y va a producir pues infecciones recurrentes. Entonces, a veces pulmones destruidos, mejor es retirarlos, ¿no? Entonces, en esos casos podemos usar el tratamiento quirúrgico. Entonces, parte del tratamiento de la TBC también puede ser tratamiento quirúrgico. Acá vemos, por ejemplo, algunas lesiones, ¿no? Localizadas en un pulmón prácticamente. El mediastino está traccionado hacia un lado. La TBC es una enfermedad fibrosante que produce el famoso fibrotórax, tracción, alteración de toda la estructura torácica, ¿no? Engrosamiento de la pleura, ¿no? Son zonas en las cuales son cavitadas, ya no hay parénquima pulmonar, asiento probablemente de problemas a la larga del paciente, ¿no? Entonces, en esos casos de lesiones localizadas, podemos dar tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento también de la TBC deben recordar ustedes que no son inocos el tratamiento de la TBC. Les decía que el esquema sensible o el primer esquema o el esquema inicial, que es clásico, isoniazida, rifampicina, piracinamida, tamutol, los tres primeros, isoniazida, rifampicina, piracinamida, son hepatotóxicos. Y muchas veces el paciente empieza a tomar un día, 2 días, 7 días, una semana y empieza a ponerse amarillo, histérico, náuseas, vómitos y está con una hepatitis mega
entonces terrible, ¿no? Una hepatitis que puede llevar a la muerte, ¿no? Donde hay una insuficiencia hepática, el paciente no fallece por TB, sí fallece por insuficiencia hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado de las reacciones adversas a los fármacos cuando se inicia el tratamiento, sobre todo. Si ustedes tengan alguna vez la oportunidad de manejar los programas, siempre estén pendientes de sus pacientes, sobre todo los primeros 2 semanas, ¿no? Podemos decir, a partir de los 7 días, los primeros días, nada más a veces algunos pacientes hacen reacciones adversas. Y no estar yendo al centro de salud, le ve la enfermera, no, usted le va a pasar, siga tomando, siga pasando, y al final se produce pues toda la reacción adversa más severa, ¿no? Entonces, las RAFA vienen a ser las reacciones adversas a fármacos, y no solamente hay la hepatotoxicidad, dan una serie de efectos reacciones adversas, como no solamente hepatitis, gastritis, rash cutáneo, ¿no? Problemas de insuficiencia renal por la rifampicina, trombocitopenia, plaquetopenia en los pacientes, la neuritis óptica que produce a veces ceguera, la hipoacusia permanente, ¿no? Los aminoglucósidos, por ejemplo, todo lo que es canamicina, micacina, a la larga puede producir hipoacusia, psicosis, la cicloserina, ¿no? Hiperuricemia, la espiracinamida, fallas cutáneas como el síndrome de Steven Johnson o el síndrome de Gress, ¿no? Donde hay no solamente lesiones de tipo en la piel, sino en la mucosa. El Steven Johnson es una cosa así como un gran quemado, es una cosa bien terrible. Eso son realmente reacciones muy severas que solo hay que tratar los manuales hospitalarios. El síndrome de Gress que da en exantema y eosinofilia, ¿no? Entonces, recordar que los fármacos antituberculosos no siempre son inocuos y hay que estar pendientes, ¿no? Lo mejor que se puede hacer es diagnosticar a tiempo las reacciones adversas, un diagnóstico precoz oportuno. Siempre que sospechemos que está haciendo una reacción adversa, inmediatamente suspender, ¿no? Que no vaya a ser una cosa más a mayores. Establecer si la reacción adversa es por el fármaco, porque muchas veces está tomando tratamiento 1 mes, 2 meses, y de repente come algo y es una reacción alimentaria de rash y le echamos la culpa al tratamiento de la TB, porque el paciente, como ya después de 3 meses va a ser reacción adversa alérgica, bien difícil, imagínate se da en el primer mes la reacción adversa, ¿no? Entonces de repente es algo que ha tomado el paciente, el paciente se automedica, o a veces es una reacción rash alimentaria, entonces la historia clínica definitivamente nos va a ayudar en eso. Recordar que cuando son moderados a severos ya deben ser evaluados por especialistas o por consultores en TV. Las leves y moderadas muchas veces, la gran mayoría de veces, porque le damos más dosis de lo que requiere. A veces el paciente pesa 30, 40 kilos y le dan como paciente de 60 kilos, ¿no? Y a veces corrigiendo nada más el tratamiento dosis-peso, vamos a lograr que el paciente reciba un tratamiento adecuado, tolere y llegamos a la curación, al éxito del tratamiento. Y por último, siempre pedir pues, por el laboratorio, si estamos pensando en un rash alérgico, pedimos un hemograma mío, vamos a ver la eosinofilia o la leucocitosis. Si el paciente tiene náusea, vómitos, poco ictericia, pedir un perfil hepático. Lo básico, en situaciones adversas, para ir avanzando, siempre pedir pues, un hemograma o un perfil hepático a su paciente, ¿no? Y si hay trastorno de coagulación, pues un perfil de coagulación, plaquetas, etc. Entonces, recordar que el tratamiento de TBC tampoco no es tan inocuo como pensamos, ¿eh? ¿Y qué hacemos después del que el paciente ha hecho una reacción adversa? Lo que hacemos es suspender el tratamiento, que el paciente se enfríe el cuadro normalmente alérgico, inmunológico. Y después, estando hospitalizado muchas veces, o a veces ambulatorio, le damos droga por droga y poco a poco cada fármaco. Y de esa manera vamos a lograr identificar o ubicar cuál ha sido el fármaco que ha producido la reacción adversa. Retiramos ese fármaco, cambiamos por otro fármaco y le damos ya un esquema alternativo que se llama tratamiento alternativo por RAFA a estos pacientes, ¿no? Obviamente eso lo hacemos en área de especialización, pero es bueno que sepan que es la RAFA y el reto. El reto es dar poco a poco los fármacos para que el paciente tolere y ver cuál es el que ha producido la reacción adversa, retirar ese fármaco y crearle un esquema adecuado al paciente, ¿no? El único malo que eso demora tiempo y a veces la enfermedad sigue avanzando, ¿no? Muy bien, eso es cuanto al tratamiento. Bueno, las mascarillas, saben, pues, eso del COVID, saben muy bien ustedes que para lo que es TBC, pues el N95, estas mascarillas verdes, mayormente son para nosotros, y los respiradores, esos simples, es para que el paciente no espera y también nos contagie, el mismo principio que para el COVID, lo podemos utilizar también para lo que es la TBC.
Muy bien. Creo que con algunas interferencias, siempre esto de la internet, que a veces son horas juntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre, sobre la clase esta de TBC, la pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Alguna duda? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Claro, te escucho, sí. Sí, doctor, ¿en qué caso se le manda al paciente a que pueda seguir su tratamiento en su domicilio? Ah, ya. No, no, no. El tratamiento de la TBC, me olvidé decirles, es ambulatorio, en domicilio. ¿Me refieres a que darle las medicinas o que el paciente lo recibe en el centro de salud? ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, si es que, dependiendo del caso del paciente, si es que fuera eh, muy severo, ¿en qué caso se le manda por ejemplo, si es que el paciente ha tenido en su casa o tiene en su casa familiares y para que ellos no puedan contagiarse también, en esos casos también se le manda a que realice su tratamiento desde casa o se le puede tener en el mismo hospital. Ah, sí, al inicio, por ejemplo, del Hospital Hipólito Unanue era eso, lo que tú decías, el principio de aislar al paciente del entorno familiar y no se disemine la TBC y se tenía estos sanatorios grandes y prácticamente el paciente terminaba su tratamiento en un hospital, ¿no? Luego se dio el principio de que, bueno, había una sobrepoblación, pues no se podía tener a todos los pacientes con TBC porque la TBC aumentó. Se decía primero que negativicen y luego salgan de alta. Pero actualmente por la gran demanda de las demás enfermedades y, bueno, las áreas de TBC prácticamente se han reducido. Entonces ya el principio del programa de TBC actualmente es que el paciente de tratamiento de TBC es ambulatorio. Significa que el paciente en su casa va al centro de salud, toma sus pastillas y regresa a su casa. Lo que sí se le pide al paciente y a los familiares, por eso se llama programa de TBC, es que el paciente detectado inmediatamente se manda a llamar a la familia, se hace un descarte a toda la familia y también se les instruye, se les dice que el paciente pues tiene que estar en lo posible dentro del núcleo familiar, que a veces no se puede en un cuarto, ¿no? O sea, solo, por lo menos hasta que negativice, porque acuérdense que son varios meses, ¿no? Los pacientes negativizan 1 o 2 meses, el tercer mes están negativos. Pero siempre protegiendo, y en caso no se pueda, usar la mascarilla, ¿no? Usar la mascarilla, ¿no? Porque a veces no todas las casas tienen un cuarto de aislamiento. Entonces, actualmente, lamentablemente, el tratamiento es ambulatorio en casa y justamente para evitar que el paciente se traslade de un lado a otro, pues el tratamiento es que se le da en los centros de salud. No hay tratamiento en el hospital, salvo para los centros hospitalizados, pero los tratamientos obviamente se dirigen a los centros de salud para que el paciente cambie unas cuadras y regrese, ¿no? No esté tomando transporte público. Entonces, si bien es cierto, puede contagiar a la familia, pero se debe aislar dentro de la casa. Actualmente son las directivas, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, acá hay una pregunta por el chat, me parece muy interesante y aclaratoria también. Sí, el programa consigna que los 3 primeros meses se debe, o sea, el paciente sale de alta, curado, ha salido bien, sin fiebre, una buena evolución, terminó sus 6 meses religiosamente, ha sido un paciente cumplidor. Aún eso, el paciente se le dice, usted debe seguir viniendo al centro de salud. Todos los meses tiene que ir dejando sus pruebas de BK. No se le abandona al paciente. Se le dice que debe seguir mandando sus becas los 3 primeros meses siguientes y de ahí cada 2 meses y luego cada 3 meses hasta un año se le hace el seguimiento al paciente. Entonces, el paciente tiene que seguir evaluando. Y si tiene síntomas, ¿no? Empieza a hacer fiebre nuevamente, o empieza a tener dolor de espalda, o empieza a moctizar, botar sangre, bajar de peso, inmediatamente tiene que ser reevaluado por el médico del centro de salud, ¿no? Placa, esputo nuevamente, para ver si es una recaída. Entonces, el programa sí consigna, dado de alta, no significa que se abandona al paciente, se le dice que tiene que seguir mandando sus becas todos los meses. Y de esa manera se detecta rápidamente la recaída. ¿Alguna pregunta más? Pregunten, chicos.
Pregunta para el examen, vamos a ver los esquemas. No es para estimularlo, pero sí, sí, bueno que sepan, porque la TBC endémica en el Perú y todo buen peruano médico sabe manejar esta enfermedad, es muy sencilla, como digo, sus esquemas son sencillos, los principios son fáciles de entender. Lo importante es tener a mano todo lo que les he explicado, ¿no? Muy bien, entonces no hay más preguntas, damos por concluida esta charla. Se les agradece, yo sé que es una tarde un poquito pesada, pero espero que haya sido de utilidad sobre todo para su carrera profesional. Muchas gracias, chicos.